¿Qué podemos entender por sociedad del conocimiento? Cuando se habla de la sociedad del conocimiento, lo que se quiere habitualmente destacar es básicamente que el valor y la productividad de las empresas, de los trabajadores, de los técnicos, de los administradores, de las comunidades, etc., está dado principalmente y cada vez más por la capacidad que tengan de aprender, generar y desarrollar conocimientos, de difundirlos y distribuirlos, y de aplicar esos conocimientos a la solución de problemas reales y actuales, innovando, perfeccionando y transformando las actividades, procesos, estructuras y sistemas. Pero el cambio que está implicando actualmente el desarrollo del conocimiento, sus nuevas estructuras y sus inéditas formas de difusión es más profundo y más importante que esto. Es efectivo que el aprendizaje, el desarrollo y la difusión de conocimientos dan lugar en cualquier persona y en toda empresa a un incremento de su valor y de su productividad, eficiencia y creatividad. En realidad, lo que hace el conocimiento es potenciar el valor y la creatividad de todos los factores económicos, de las fuerzas de trabajo, de los medios materiales de producción, de las tecnologías, de las aptitudes de gestión, de las capacidades de obtener crédito, de las energías unificadoras de conciencias, voluntades y emociones tras objetivos compartidos, lo que llamamos el factor C. Cada uno de estos 6 factores incrementa su productividad y su valor en cuanto contenga en sí una mayor y mejor provisión de informaciones y de conocimientos útiles. Un trabajador con más conocimientos vale y produce más que uno que sepa menos. Un medio material en cuya estructura estén integrados más conocimientos tiene una productividad superior. Un tecnólogo más informado y conocedor de los conocimientos pertinentes a su tecnología encuentra mejores soluciones y tiene mayor capacidad innovadora que si tuviera menos información y conocimiento. Lo mismo vale para un gerente, un administrador o ejecutivo. Sin duda, también el mayor y mejor conocimiento que se adquiere, que se crea y reparte en un grupo social, le permite desplegar más ampliamente todas las energías sociales del grupo. Todo esto lo hemos explicado y desarrollado detalladamente en nuestra teoría de los recursos, factores y categorías económicas, en el libro Fundamentos de una teoría económica comprensiva, en la primera sección, capítulos 2 y 3. El conocimiento como valor creador de valor. Es importante darse cuenta de que el valor que crea y potencia el conocimiento no se manifiesta solo en las empresas y en las actividades productivas directas. El conocimiento que se expande en un individuo lo hace crecer, lo perfecciona, lo hace ser y valer más en las distintas áreas de la actividad humana. El conocimiento que se desarrolle y difunde en una sociedad aumenta el valor, en el más amplio sentido, de esa sociedad. El conocimiento que crece y se despliega en una comunidad, en una organización política, en una entidad deportiva, en un movimiento social o en cualquier tipo de organización, potencia a dicha organización, la hace más capaz, más fuerte, más creadora. Por todo esto, en la disputa y el conflicto cultural, social y económico que se da entre los distintos tipos de economía y entre los diferentes sectores económicos que compiten en el mercado, y también entre las distintas racionalidades y opciones políticas y entre los diversos proyectos de sociedad,
un factor decisivo del resultado será la capacidad y la aplicación que manifiesten sus respectivos participantes en las actividades y procesos de aprender, desarrollar, difundir y distribuir el conocimiento. Así, por ejemplo, la expansión y el perfeccionamiento de la economía solidaria dependerá en gran medida y principalmente del conocimiento pertinente que aprendan, difundan y apliquen las personas interesadas y comprometidas en su desarrollo. En otro ejemplo, la viabilidad de un proyecto político de transformación histórica será proporcional al nivel y a la calidad de los conocimientos que en su realización desplieguen sus impulsores. Pensar en este sentido el conocimiento como valor, creador de valor, nos lleva a postular que la economía del futuro, la política del futuro y la sociedad del futuro serán construidas en gran medida y fundamentalmente desde el conocimiento. Por consiguiente, la economía, la política y la sociedad del futuro podrán asumir formas y contenidos diferentes y diversos según cuáles sean las formas y contenidos del conocimiento que será desplegado y de los modos que asuma su producción y su difusión. En realidad, esto que afirmamos es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en la historia. El paso de la civilización medieval a la civilización moderna fue presidido por el surgimiento de aquellas nuevas formas del conocimiento, el empirismo, el positivismo, las ciencias sociales, las ciencias exactas de la naturaleza, que vinieron a reemplazar al conocimiento religioso, ético y filosófico que predominaban hasta entonces. En particular, el conocimiento de las ciencias positivas, interesado en desentrañar el cómo de los fenómenos empíricos en vistas de instrumentalizarlos en provecho de la producción, dio lugar al impresionante desarrollo tecnológico que hoy caracteriza toda la economía y la vida social. Pero el impacto del conocimiento y de sus formas sobre los modos de organizarse y realizarse de la economía, la política y la sociedad está aumentando de manera impresionante, pues ya no hay actividad humana que no se encuentre sujeta a una enorme cantidad y variedad de conocimientos que la condicionan y sin los cuales no puede realizarse con éxito. Podemos afirmar que como nunca antes en la historia de la humanidad, el desarrollo del conocimiento es una necesidad, de la cual depende no solamente el progreso, sino la sobrevivencia misma de la humanidad. Es este hecho que hemos comenzado a reconocer lo que ha llevado a afirmar que estamos pasando desde la sociedad industrial y estatal a la que conoceremos como la sociedad del conocimiento. Pero, ¿en qué consiste exactamente el cambio? ¿Y cuál es, en este sentido, la real novedad de la situación presente? Al respecto, me parece que podemos sostener que la novedad y el cambio son tan profundos que implican un cambio de época, la apertura de una nueva época histórica que comporta nada menos que el surgimiento de una nueva civilización. Lo que nos lleva a afirmarlo es que estamos ante un cambio radical en la función que cumple el conocimiento en la sociedad y para los individuos. Para comprenderlo, es preciso hacer, aunque sea brevemente, algunas importantes referencias históricas. Las formas del conocimiento en la sociedad medieval.
En la civilización medieval, el conocimiento proporcionaba las certezas que los individuos requerían para orientarse en la vida y que las sociedades necesitaban para establecer y garantizar el orden social. Dicho conocimiento estaba constituido por creencias religiosas, por normas éticas y por destrezas propias de cada oficio y de cada actividad laboral. Dichas creencias religiosas, normativas éticas y saberes prácticos se presentaban ante todos como dados, incluso como revelados y en todo caso como indiscutibles, aunque en realidad hubiesen sido elaborados por muy pocos individuos en posiciones de poder y de autoridad. Esos conocimientos necesarios eran transmitidos de sacerdotes a fieles, de padres a hijos, de maestros a aprendices, constituyendo un saber aceptado por fe y por tradición. Aceptados por las multitudes y también por los dirigentes, esos conocimientos eran suficientes para proporcionar aquellas certezas necesarias para que cada uno desempeñara las funciones, ejecutara las actividades y se comportara socialmente conforme a lo que se esperaba de cada sujeto. Las fuentes del conocimiento estaban encriptadas, escritas y difundidas en una lengua conocida como culta, el caso del latín en Europa occidental, de modo que solamente unos pocos iniciados tenían acceso a ellas y podían generar y difundir algún tipo de conocimientos nuevos. Incluso los saberes prácticos propios de los oficios se reservaban para pequeños grupos agremiados y organizados que defendían el monopolio de sus saberes y de sus competencias. La relación entre los cultos y los simples, entre los dirigentes y los dirigidos, entre los maestros y los aprendices, se establecía en base a vínculos de autoridad y obediencia. Esas formas del conocimiento entraron en crisis cuando los conocimientos empezaron a difundirse mediante su publicación en lenguas vernáculas o vulgares. Así ocurrió con la Biblia, con algunos escritos filosóficos y sobre todo con los estudios sobre la mecánica, la astronomía, la botánica y la zoología, que pronto dieron lugar a la física y a la biología como nuevas disciplinas científicas. Primero fue el movimiento de reforma religiosa que puso la Biblia al alcance de muchos y que desacralizó diferentes aspectos de la vida religiosa. Luego, Descartes fijó el inicio de una nueva forma de conocimiento cuando formuló su famosa duda metódica, según la cual no podía darse por seguro ningún conocimiento adquirido por tradición. Los empiristas y el positivismo establecieron las bases del conocimiento emergente cuando afirmaron que la única autoridad que podía aceptarse en el conocimiento eran los datos empíricos sobre las realidades objetivas que cada individuo pudiera verificar con los sentidos y la experiencia. De ahí el cuestionamiento del saber tradicional y la emergencia de las nuevas formas del conocimiento, que alcanzaron el dominio de la ética, de la política y de las instituciones, con el positivismo jurídico y la teoría russoniana del pacto social como fundamento del orden político. Las formas del conocimiento en la sociedad moderna. Surgió y se estableció así la moderna civilización de las ciencias positivas, de la industria
y del Estado. La industria y el Estado nacional, en sus formas modernas, eran resultado de la aplicación de las nuevas formas del conocimiento a la economía y a la política, a la producción y al orden social. El conocimiento adquirió nuevas formas que reemplazaron la autoridad por la verificación empírica, al mismo tiempo que se multiplicaron los sujetos productores de conocimientos. Los científicos, los intelectuales y los ideólogos fueron puestos al servicio de la industria y del Estado, y el conocimiento y las informaciones se desarrollaron como saberes instrumentales, como herramientas útiles para establecer y hacer crecer la economía y la vida política. En esa civilización moderna de la industria y del Estado, el conocimiento se institucionalizó y se profesionalizó, adquiriendo las características disciplinarias y burocráticas que caracterizan toda aquella civilización. Como escribió Max Weber, la ciencia se organizó como profesión, del mismo modo y al mismo tiempo que la política se constituía como profesión. Era el conocimiento organizado en disciplinas, la mecánica, la óptica, la biología, la sociología, la economía, etc., fraccionado en función de campos y temas específicos dependientes de los diferentes rubros de producción y de las distintas problemáticas de la vida social. Un conocimiento fraccionado disciplinariamente, que se difundía y reproducía a través de las profesiones que se forman aún en las universidades modernas. La universidad se convirtió en un instrumento esencial del fraccionamiento disciplinario de las ciencias y de la formación de profesionales especializados, tal como son requeridos por la civilización industrialista y estatista. Ellas, las universidades, fueron las promotoras y ejecutoras de aquellas estructuras que asumieron en los albores de la época moderna la racionalidad instrumental, el conocimiento disciplinario y la multiplicación de las profesiones. Todo ello orientado preferentemente a encontrar aplicaciones tecnológicas y políticas del saber. Es el conocimiento puesto al servicio de la industria en todas sus ramas y del Estado en sus variadas problemáticas. En ese contexto, las relaciones entre dirigentes y dirigidos se basan en una combinación de criterios de competencia técnica y de control burocrático, según los cuales se distinguen aquellos que son competentes, que deciden y controlan los procesos, y los subordinados, que ejecutan las decisiones y cumplen las instrucciones que reciben. Nuevas condiciones para la generación y la difusión de nuevas formas de conocimiento. Lo que está comenzando a surgir es hoy algo completamente distinto y nuevo. Los medios de comunicación, la Internet y las redes sociales están cambiando completamente la relación de los individuos con las informaciones y con el conocimiento. Tres son las novedades y transformaciones más significativas. La primera es que prácticamente todos los individuos tienen ahora la posibilidad de acceder a todo tipo de informaciones, ideas y conocimientos provenientes de cualquier parte del mundo. Este es un cambio de enorme trascendencia. En efecto, hasta hace poco las personas adquirían su acervo de conocimientos
en base a lo que les transmitían la propia familia, la escuela, el Estado, los partidos políticos, las iglesias y los medios de prensa masivos. Las informaciones y conocimientos que recibían las personas estaban organizados, estructurados y programados por los emisores. Ahora, en cambio, cada uno es receptor y público de todos los discursos, de todos los emisores, teniendo la posibilidad e incluso la necesidad de seleccionar por sí mismo lo que recibe y asimila, escogiendo entre la multitud inmensa de informaciones y conocimientos aquellos que les interesan y que desean asumir. De este modo, se han expandido enormemente los espacios de libertad e independencia de cada uno. Y al mismo tiempo se ha debilitado el poder que anteriormente ejercían sobre las conciencias, sobre las ideas y los modos de pensar y de sentir de las multitudes, los pocos sujetos que decidían lo que debía ser conocido y aprendido. Esta expansión de la libertad respecto al conocimiento conlleva al mismo tiempo un aumento de la responsabilidad de cada uno, porque al decidir cada uno lo que conoce y escoger sus fuentes de información, cada individuo es responsable de los efectos que dichos conocimientos tendrán sobre él mismo y sobre la sociedad. La segunda novedad importante es que cada individuo se convierte en emisor potencial de informaciones y conocimientos. Las personas que hasta ahora eran solamente público, receptores pasivos de las informaciones y conocimientos organizados por otros, tienen ahora la posibilidad de ser productores y emisores de informaciones, creadores de nuevos conocimientos, que pueden fácilmente poner en circulación y por tanto hacerlos accesibles a todos quienes se interesen en ellos. Esta es la adquisición de una libertad nueva, o mejor dicho, la generalización a todos los individuos de aquella libertad de pensamiento que en la sociedad moderna ha sido prerrogativa efectiva de pocos. Esta libertad expandida conlleva también una nueva responsabilidad que han de asumir los individuos, pero sobre todo implica el establecimiento de relaciones horizontales entre sujetos que son todos ellos, al menos potencialmente, emisores y receptores de informaciones y conocimientos. La tercera novedad aportada por las nuevas tecnologías informáticas es el establecimiento de redes de comunicación libremente formadas por las personas y con prácticamente plena libertad, tanto de entrada como de salida, respecto a las redes que se constituyen. Lo que está implicado en la conformación de las redes sociales es un hecho de la máxima trascendencia, que viene a modificar y reestructurar completamente la organización social y las relaciones entre los individuos y entre los grupos. Es el hecho que cada uno está en condiciones de seleccionar y escoger con quiénes se relaciona y a qué grupos y comunidades pertenece. Se transita desde una situación en que el ámbito de las relaciones sociales se encontraba determinado por la familia y el lugar en que se nace y se crece, por las relaciones dadas por el barrio, la escuela, la iglesia y el trabajo, a una situación inédita, en que cada uno puede escoger libremente con quiénes se conecta y comunica, a qué grupos, organizaciones y comunidades pertenece, en qué iniciativas culturales, sociales, políticas y económicas participa. Se trata, nuevamente, de una expansión inmensa de los espacios de libertad de las personas que conlleva, a su vez,
la correspondiente expansión de las responsabilidades de cada uno. Podemos afirmar, en síntesis, que el tránsito a la sociedad del conocimiento nos da la oportunidad de ser más libres, de autodeterminarnos en cuanto a nuestra conciencia y a nuestras relaciones sociales, así como a desplegar nuestras propias iniciativas sociales, económicas, políticas y culturales, no debiendo ya solo limitarnos a escoger participar o no participar en aquellas existentes que están a nuestro alcance. La sociedad y la historia podrán en el futuro ser construidas desde los individuos y desde las redes y comunidades que ellos libremente vayan conformando, y con los contenidos intelectuales y morales que pongamos en tales iniciativas. Como hemos dicho, junto con expandir enormemente los espacios de libertad, se incrementan correspondientemente las responsabilidades de cada uno, que ya no podremos justificar nuestras limitaciones y comportamientos atribuyéndolos a las condiciones, a las estructuras y contextos sociales y culturales en que nos ha tocado vivir.